Bueno, yo no sé si ustedes tendrán o no ninguna suerte teniéndome que aguantar a mí en los próximos 60 minutos, pero desde luego el que tengo un verdadero honor de estar aquí en este museo hablando y en este espacio verdaderamente impresionante, pues es un servidor. Sobre el tema del título, el testamento de Richard Wagner, pues lo primero que me gustaría puntualizar es que el título está puesto con intención precisamente para refutarlo ahora mismo, y es lo primero que voy a decir. En el sentido de que Parsifal sí, es el testamento porque es la última obra, porque Wagner la compone con la conciencia, con la sabiduría ya de que va a ser la última. Pero es que en realidad toda la obra de Wagner es testamentaria, porque en toda ella se están manejando las mismas obsesiones, las mismas preocupaciones estéticas, filosóficas, etc. Y porque en realidad todos sus proyectos operísticos vienen de muy atrás. Uno de los primeros biógrafos de Wagner, que se llamaba Kurt von Westerhagen, que publica una biografía suya, pues, en fin, que ya es clásica, en 1891, o sea, Wagner pues, acababa de... Wagner había muerto en el 83, como ustedes saben. Este hombre, de manera casual, descubrió toda la biblioteca que Wagner tenía en la época en que era Kapellmeister en Dresden, es decir, entre el año 41, entre el año 43 y el año 49, que es cuando fue Kapellmeister allí y salió huyendo, bueno, pues cuando la revolución de Dresde se dictó orden de detención contra él y tuvo que huir y durante 11 años luego ya estaría exiliado de las tierras alemanas. Bien, pues Westerhagen consiguió encontrar casualmente toda la biblioteca que él tenía, que es la que ahora se ve en la sala de Bayreuth, cuando va uno a Banfried y hace la visita ritual que todos hacemos a la casa de Wagner en Bayreuth, pues la biblioteca que tiene allí en el gran salón, donde está el piano con la cristalera al fondo y todo eso, esa biblioteca básicamente es la biblioteca de Dresden que descubrió Westerhagen. Y resulta que allí está absolutamente todas las versiones de todas las leyendas que luego va a utilizar, toda la documentación de todas las leyendas que luego utilizará en sus óperas, ya estaban allí, pero las de Tristán, las de la tetralogía, las de Parsifal incluso, ya tiene todo el material del que se podía disponer en aquella época, ya lo había leído Wagner, ya lo había pensado, ya lo había, si no exactamente digerido, ya estaba en contacto pues con todo ese inmenso corpus entre legendario y mítico con el que va a trabajar. Y, por tanto, a partir de ahí, lo único que va a hacer es ir desarrollando una serie de ideas que ya tiene previamente abocetadas o que en algún grado son ya o pertenecen ya a su acervo, a su conocimiento. De manera que es que, en rigor, Parsifal, pues sí, es el broche, pero es el broche de un itinerario que se ha iniciado muchísimo tiempo atrás. Entonces, claro, esto presenta una característica particular y, desde un punto de vista de observación, digamos, muy primario, pues muy provocativa. Muy provocativa porque, como ha señalado Ernest Neumann y otros biógrafos también conocidos de Wagner, pues claro, hay una especie de contradicción entre la técnica musical, que cada vez es más avanzada, cada vez pues es más moderna, por así decirlo, más revolucionaria, va abriendo más y más caminos en el tratamiento de la armonía, en el tratamiento de la instrumentación, y sin embargo el corpus argumental, que claro, paradójicamente, pues cada vez es más arcaico. No voy a decir obsoleto porque, claro, la palabra lógicamente es muy fuerte, pero sí va perteneciendo cada vez más a un mundo que la historia de Europa a lo largo del siglo XIX pues ha ido dejando atrás, que es el mundo de la fascinación por el medievalismo, por las leyendas, etcétera, etcétera. Entonces, piensen ustedes que cuando Wagner hace Parsifal, cuando la estrena en el año 82, en la ópera han sucedido ya cosas del calibre de La Traviata, que es una ópera cuyos personajes tendrían que haber salido a escena vestidos exactamente igual que el público. Es la primera ópera de la historia que se desarrolla en su presente histórico, y eso es el año 52. Y han sucedido cosas como en el año 76, que es Carmen, de Bizet, que es la primera mujer proletaria de la historia de la ópera, porque es una mujer que se gana la vida, bueno, pues como cigarrera en Sevilla. Y, por tanto, como es una mujer que no depende de un hombre para vivir, porque se gana ella la vida trabajando en una fábrica,
Pues elige a sus amantes con la misma libertad con que los hombres eligen a las suyas, ¿no? Entonces, claro, es una idea absolutamente revolucionaria. Si confrontamos eso con el mundo ideológico, con el mundo estético referencial en que Wagner se está moviendo, pues notamos que hay un desfase verdaderamente violento. Eso pues es muy fácil señalarlo. Yo ahora mismo lo estoy señalando. Es obvio que en el momento que oímos una nota de una ópera de Wagner, la belleza, la fuerza de la música, el tratamiento dramático, teatral de sus historias, tiene tal fuerza, tiene tal trascendencia que nos tapa la boca a todos aquellos que formulamos críticas, por ejemplo, como la que acabo yo de formular en este momento. La realidad de la obra wagneriana es de tal poder de comunicación, de tal potencia expresiva, que las críticas que se puedan formular no resisten la audición o la presencia de la propia obra. Y así pasa con Parsifal, que por una parte sería la obra más rechazable desde el punto de vista ideológico y, sin embargo, es quizá, pues si no la más fascinadora de la historia de la ópera, pues poco le debe de faltar. En fin, habría que destacar un hecho que a mí me parece que es muy importante y en el que no se insiste suficientemente, que es que Wagner no solamente es un hombre que está fascinado por ese mundo medieval, que es el mundo de la primera generación romántica, de la generación pues, de los hermanos Grimm, la de 1810, 20, 30, la primera generación romántica. Ese mundo, bueno, que luego él va a materializar en sus óperas y que pictóricamente, ya que estamos en un museo, hay que decirlo, es el equivalente al mundo del grupo de los nazarenos, de los pintores como Julius Schnorr von Carolsfeld o como Friedrich Oberbeck, por ejemplo, que claro, que pintan los nazarenos en un mundo en el de Parsifal, que ya han ocurrido por medio los impresionistas, muchísimas cosas. Pues esa especie de gran desfase es, por otra parte, el aspecto más fascinante de Wagner. Y hay un aspecto, aparte de esa cuestión medievalista, en el que yo creo que no se insiste nunca suficientemente, aunque por supuesto se diga, que es la tremenda trascendencia en que Wagner tiene la concepción de la mitología griega. Me explico. Hacia 1700, me parece que el 56, Johann Winckelmann escribe este famoso libro que se llama Pensamientos o reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la arquitectura. Eso, es decir, a mediados del siglo XVIII, es el manifiesto del neoclasicismo. Y de ahí van a salir, pues, arquitectos como Carl Friedrich Schinkel, pintores como Jacques-Louis David, pero sobre todo va a tener una importancia trascendental en la literatura. El segundo Fausto, el Fausto de Goethe, la segunda parte, no sería como es si Winckelmann no hubiera puesto la atención sobre la creación de los griegos, sobre el arte plástico de los griegos. Entonces, ese movimiento neoclasicista en música es el equivalente de las óperas reformadas de Gluck. Y Gluck es un autor que en su momento no tiene demasiada influencia, pero que luego va a tener dos discípulos, por así decir, o dos continuadores absolutamente privilegiados. Uno va a ser Wolfgang Amadeus Mozart y el otro, el que quizás recibe su herencia con mayor importancia, con mayor trascendencia, es precisamente Wagner. Entonces, en Wagner lo que está detrás, efectivamente, es el tema de la mitología romántica, el medievalismo, todas estas cosas. Pero hay un sustrato aún más importante, que es el intento de reformular con un lenguaje musical y teatral moderno el mismo fenómeno que, en opinión de Wagner, había supuesto la tragedia clásica en la época, en el periodo, bueno, pues en el siglo de Pericles. Si han leído ustedes ópera y drama, pues el más importante de los ensayos estéticos de Wagner, Wagner no es un buen ensayista, no es un buen teórico, es tremendamente farragoso, pero él deja muy claro allí, hasta qué punto su pretensión es conectar con el sentido de la tragedia clásica. Yo creo que nunca se insistirá bastante en este punto. Y eso lo tenemos también en Parsifal, lo tenemos, por supuesto, en todas sus obras. La tragedia primordial, la de Sófocles, la de Eurípides. ¿Qué sucede ahí? Pues que hay un personaje importantísimo que es el coro. El coro, por ejemplo, ahora mismo se ha visto Lohengrin en el Teatro Real. Hace un momento, con una dama que muy gentil ha venido a saludarme, hemos estado comentando precisamente la importancia que el coro tiene en
Lohengrin. El 65% de la música vocal de Lohengrin es la música del coro, o sea, es en realidad el verdadero protagonista. Exactamente igual que sucede en la tragedia clásica. El coro es un personaje, como sucedía en las óperas de Gluck, exactamente igual, que anticipa lo que va a pasar en la acción, que la comenta, que interviene en la acción. Ese papel en el primer Wagner, en el Wagner de las óperas románticas, lo está desempeñando también el coro. Pero luego, a partir de la tetralogía, Tristán y, por supuesto, aquí ya aún más, ese papel lo va a desempeñar la orquesta. Porque la orquesta, con el sistema de reorganización, de constante desarrollo de determinados motivos musicales, de determinados temas, de lo que se ha llamado, y la palabra no es de Wagner, leitmotiv, motivo conductor, el desarrollo de esos motivos está constantemente actualizando el pasado y anticipando el futuro. Es decir, la orquesta, y vamos, algún ejemplo pondremos al final, la orquesta está constantemente moviéndose en un mundo en que se manejan los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, a la vez. Está actualizando el pasado y está actualizando también el futuro, poniéndolo en presente, anunciando lo que va a pasar. Es exactamente el mismo papel que cumple el coro en la tragedia griega. Y por eso es por lo que la orquesta tiene la desmesurada importancia que tiene en la ópera de Wagner. Es una necesidad estética, una necesidad musical, pero sobre todo una necesidad dramática, una necesidad teatral de primer orden. Ante esto, una vez más, Wagner con su práctica le cierra la boca a todos aquellos que dicen que en sus óperas la orquesta a veces tapa a los cantantes, que hay demasiada preeminencia de la orquesta, etcétera, etcétera. Es decir, sobre todo, y lo digo sin ánimo de meterme con nadie, claro, pero sobre todo para los amantes del operismo belcantista italiano. Es evidente que Wagner va por otro territorio. Y va por otro territorio precisamente no porque sea uno de los más grandes orquestadores de la historia, que lo es. Va por otro territorio precisamente porque lo que él quiere es reinsertar el concepto dramático de Sófocles, de Eurípides, de la tragedia clásica griega, reinsertarlo en el presente. Y la manera más productiva que tiene de hacerlo es precisamente a través de desarrollar el qué, pues su propia herencia musical, que como alemán que es el sinfonismo. De ahí que las óperas de Wagner sean tan sustancialmente sinfónicas y que la orquesta tenga la importancia que tiene, porque es que no puede ser de otra manera. Es una necesidad expresiva absolutamente que no puede dejarse de lado, ¿no? El primer encuentro de Wagner con el tema de Parsifal, claro, lo he dicho al principio, pues es muy antiguo, es hacia 1840, fíjense ustedes, cuando está en el famoso primer viaje a París. Bueno, pues allí su amigo el judío Samuel Lerch, filósofo, le presta un volumen, que el volumen a su vez se le ha prestado su hermano, que es catedrático de filosofía en la Universidad de Königsberg, y él le pasa ese libro a Wagner, y ese libro es un libro de estudios históricos y literarios de la así llamada Real Sociedad Alemana de Königsberg. Entonces, en ese volumen hay un estudio de un profesor apellidado Lukács, del que no conocemos a estas alturas sus nombres de pila, las iniciales solo CTL, podríamos inventar Carl Theodor Ludwig, por ejemplo. Pues este hombre tiene un artículo en el que, un estudio muy sesudo, en el que habla con todos los errores de la época, que esa es otra, ¿verdad? En que habla pues del torneo de canto de Wartburg, que luego, claro, a Wagner le va a servir para el tema de Tannhäuser, habla de Lohengrin y habla de que Lohengrin es el hijo de Parsifal y cita a Wolfgang von Eschenbach. Entonces, Wolfgang von Eschenbach, ya saben ustedes que luego es un personaje histórico, real, un trovador. Ese va a aparecer como personaje en Tannhäuser, y en Tannhäuser aparece Tannhäuser Heinrich, que también es un personaje histórico, y también aparece luego Walter von der Vogelweide, pues que también es otro personaje, otro trovador, histórico. Va a aparecer también el maestro de cantores, y claro, son personajes que están ligados a ese mundo medieval al que me refería hace un momento. Entonces, cuando ya después, años más tarde, en 1845, cuando Wagner se va de vacaciones a Marienbad, que son las primeras vacaciones de que disfruta ya como Kapellmeister en Dresde, y entonces se lleva allí el poema
se lleva el poema del que va a salir luego Lohengrin, ahí empieza a tomar ya contacto de manera más directa todavía con el tema de Parsifal. Y el tema de Parsifal le empieza ya a interesar, pues claro, para una obra que en algún momento empieza a tomar alguna nota, para una obra que en algún momento abordará. Wolfgang von Eschenbach es el autor de la primera versión alemana. Saben ustedes, esto se ha hablado aquí en otra conferencia previa con personas con voces infinitamente más autorizadas que la mía. No insistiré, lógicamente, sobre este punto, pero Eschenbach es el autor de la primera versión alemana del poema de Parsifal y del poema del Grial, la historia del Grial. Está escrito hacia los primeros años del siglo XIII, 1210, 1215, ¿verdad? Se supone que este hombre es oriundo de Eschenbach, y de ahí su nombre, y fue trovador en Warburg, precisamente en la corte del landgrave Germán de Turingia. Entonces, es una versión esta muy modificada con respecto al texto augural de Chrétien de Troyes, del que creo que ya habrán hablado aquí ampliamente. Wagner, que es un gran mistificador, pero un gran mistificador con muchísima gracia, claro, y con mucho talento, en el libro de su vida, en Mein Leben, que es un libro que es muy bonito de leer, pero no se crean ustedes casi nada de lo que cuenta, porque cuenta muchas mentiras. Mentiras en el sentido de que, en realidad, no es la autobiografía de Wagner, es la semblanza del personaje que Wagner quiere ser, que es distinto. Y entonces arregla muchos datos de cronología para que, bueno, se vea como una organización lineal, como un proceso espiritual lineal, pues toda su obra, cuando naturalmente, como son todas las vidas de todos nosotros, pues está llena de retrocesos, de dudas, etcétera, etcétera. Entonces él cuenta en el libro de su vida que Parsifal se le ocurrió en la mañana del 16 de abril de 1857 en La Spezia, que era Viernes Santo, y que de repente, ya saben ustedes que la así llamada Semana Santa, pues no es algo que viene de mucho antes, es la primera luna llena de primavera. Y entonces por eso se coge, la Semana Santa es una festividad móvil, pues porque precisamente tiene que coincidir con la primera luna llena de primavera. Este año ha sido el lunes, me parece, la luna llena, el lunes santo. Entonces, claro, es la fiesta, es algo que viene mucho más atrás, es la fiesta de la primavera, la fiesta de la renovación de la naturaleza. Wagner, esa mañana que dice él, se siente arrobado y enamorado por el espectáculo de la naturaleza, y entonces anota en su biografía, y allí pensé en la idea de Parsifal y el encanto del Viernes Santo, la Karfreitagszauber, ¿verdad? Y rápidamente tracé el boceto de la ópera. Esto es mentira, claro, es muy bonito, pero es mentira. Él mismo a su segunda mujer, a Cosima, y está recogido en el diario de Cosima, pues le dice después que en realidad eso que ha escrito en el libro de su vida que no es verdad, que no era ni el Viernes Santo, y en efecto ni él estaba en La Spezia, estaba en el asilo en Zúrich, que está precisamente refugiado, ¿verdad?, cuando ha huido de Alemania, pero que sí que pensó que era un día tan bello que decía, así tendría que ser un Viernes Santo. Esto es otra versión diferente de lo mismo, pero no importa. Lo que importa es el entusiasmo, la emoción de Wagner ante el espectáculo de la renovación de la naturaleza, de la llegada de la primavera, ¿no? Muy bien. En el primer boceto de Tristán, cuando está todavía, bueno, en agosto del 57, le escribe una carta a Mathilde Bessendon en la que dice que tiene el propósito en el tercer acto de hacer una pequeña escena en que aparezca Parsifal y consuele a Tristán moribundo. Esto es en el año 57. Luego, naturalmente, eso no está ahí. Eso es algo que le escribe él en la carta. Podemos admitir perfectamente que Wagner lo pensó, pero que luego descartó la idea en función de hacer un drama muchísimo más lineal, como es ahora mismo el final de Tristán, y yo creo que además con muy buena idea, ¿no? El caso es que la primera vez en que Wagner definitivamente ya se decide a componer la obra, se lo anuncia a Cosima, y Cosima lo recoge puntualmente en su diario el 25 de enero de 1877, que se va a poner a componer Parsifal. Y entonces ella lo anota y ya de esa forma casi servil
todos los días va notando lo que Wagner escribe. Y Wagner compone a razón entre 2 y 4 compases diarios, teniendo en cuenta que ahí, bueno, tiene que tomar mucha... Dicho así, parece que es muy poco, pero componer música es una cosa muy difícil y si Wagner, con lo que está haciendo ya, pues es componer una música de acuerdo con un texto y situar pues, los acentos, la prosodia, el tipo de armonía, hacer un cierto boceto de la orquestación, son muchísimas variables las que hay que tener en cuenta. Entonces él va dando por acabados del orden de 3-4 compases diariamente. El ritmo, claro, es muy lento, pero también la obra es muy lenta. Y hay una frase de Cosima en el diario que dice que Wagner le ha dicho que yo creo que sintetiza muy bien cuál es uno de los aspectos fundamentales de Parsifal, y es cuando él dice que esta obra se siente, cuando la está escribiendo, como si fuera la primera vez que componía, porque la obra le está exigiendo crear su propia forma. Yo no sé hasta qué punto Wagner es consciente de hasta qué extremo es verdad lo que dice. Luego, si tenemos tiempo, escucharemos el preludio, que claro, ahí de alguna manera y de una forma abstracta está condensado todo el drama, y ver hasta qué punto ese preludio implica una forma completamente nueva dentro de la historia de la música occidental. Entonces, bueno, el plan completo se lo regala Wagner a Luis II de Baviera por su cumpleaños, y el texto en verso lo escribe entre el 14 de marzo al 19 de abril de 1877. Wagner siempre hacía primero un boceto en prosa muy detallado, si habláramos de cine diríamos que hacía un tratamiento, y luego ya escribe el libreto en verso. Curiosamente, Wagner, después de haber abandonado la escritura en verso en las óperas anteriores, ahora vuelve a ella. Y Parsifal está escrita con metro y rima, no toda ella, pero con rimas consonantes y asonantes y muchos trozos empareados. En fin, es como una especie de vuelta atrás, pero vuelta atrás con unos criterios musicales que son rigurosamente nuevos. Luego presentaré mi teoría de por qué me parece que son nuevos. Entonces, bueno, la composición de la música abarca, no voy a entrarles en detalles, pero el primer apunte es del 17, porque Wagner tomaba notas siempre, del 17 de septiembre de 1877, es decir, cuando ya tenía acabado el libreto, y luego el final, el 25 de diciembre de 1881. Esto también es falso. Lo dice así porque es el día de Navidad y a Wagner le queda muy bonito y además es el cumpleaños de Cosima, todas esas cosas. Pero en realidad sí, había acabado la obra, pero el pasar a limpio la partitura de orquesta, el terminar literalmente, firmar, eso llega hasta el 13 de enero del 82. De esta obra que, como Wagner ha dicho, crea su propia forma. Entonces, bueno, la obra se estrena, lo saben ustedes, está escrita para la Festspielhaus de Bayreuth. Es un caso verdaderamente, pero en Wagner todo es excepcional. Es un caso excepcional en la historia de la música, el de un compositor que consiga que le acaben creando un teatro para sus propias obras. Eso no le ha sucedido a nadie nunca, ni volverá a suceder. Y está muy bien que sucediera porque, claro, el increíble talento de Wagner acerca de lo que quería hacer con el sonido, la mejor plasmación de él es Bayreuth. Los que no hayan ido, tienen ustedes que intentar ir a Bayreuth siquiera una vez en la vida, porque las obras de Wagner allí suenan de una manera diferente. No voy a insistir sobre esto porque, claro, nos llevaría muy lejos, pero esto es otra cuestión. Entonces, el teatro se crea para estrenar la tetralogía y se estrena la tetralogía y el teatro en el verano de 1876. Y después, durante 6 años, como el festival es un fracaso económicamente, arroja unas pérdidas de 150.000 marcos, se queda Wagner 6 años pues, en una situación de dique seco y además muy angustiado porque no le ha gustado el resultado artístico de la tetralogía, y entonces Parsifal será, por así decir, su propia redención, porque esa ya no es que hay un teatro construido para una obra musical que se estaba componiendo, como es la tetralogía, no, es una obra escrita para un teatro y para una sonoridad particulares que ya existen, cosa que también es inusual, es única en la historia de la música. Entonces, bueno, el estreno, ya digo, tuvo lugar el 26 de julio del 82 y aquí tienen ustedes el cartel del estreno. Ven, algunos datos son interesantes. La tetralogía había arrojado el fallo económico que había arrojado,
pero toda ella era por patronato, es decir, por gente que se suscribía, ¿no? Formaban parte del patronato. Aquí, que es el segundo festival de Bayreuth, fíjense que Wagner dice que días 26 y 28 de julio para los miembros de la sociedad del patronato y los demás días, que son 14, öffentliche Aufführungen, es decir, interpretación abierta, quiere decir entrada libre pagando la entrada, se entiende. Ha cambiado el sistema de producción, o el sistema, y entonces el resultado, y es curioso, es que este segundo festival arroja en cambio unas ganancias de 135.000 marcos. A eso hay que añadirle, claro, el Estado de Baviera, es decir, en este caso Luis II, le ha regalado el terreno a Wagner para que construya el teatro allí. Y luego le ha hecho un empréstito, concretamente de 216.152 marcos, para construir el teatro. Empréstito que Wagner se compromete a devolver y que, por supuesto, devuelve de manera rigurosa hasta el último marco, pues entre él, sus hijos, ¿verdad?, a través de los derechos de autor. Y Wagner consigue, aparte de las ganancias de este festival, consigue que la editora Schott de Mainz le edite la partitura en el año 81, es decir, que le empiezan a pagar cuando todavía no ha acabado de componer la obra. Esto es otro hecho absolutamente insólito en la historia de la música. En realidad no lo es, porque Tristan fue la misma historia. Tristan, también el editor, le empezó a pagar por plazos, a entregar cada acto cuando no estaba todavía concluida, y por supuesto Tristan es que no tenía ni barruntos de que se fuera a estrenar. Aquí por lo menos sabemos que gracias a ese benefactor de la humanidad, y lo digo en serio, que fue el rey Luis II de Baviera, que el pobre arrastra el remoquete del rey loco, pues estaría loco, me da igual, pero a ese hombre le debemos que Wagner estrenara Tristán, le debemos la existencia del Teatro de Bayreuth, le debemos la existencia de la tetralogía y de que se estrenara, y le debemos Parsifal, y le debemos el que Wagner, por primera vez en su vida, tuviera una casa en propiedad, que es Wahnfried. Es decir, lo que ha hecho Luis II por el desarrollo económico de Baviera no lo han hecho ningún miembro de ningún gobierno que haya venido después. La cantidad de dinero que ingresa Baviera, gracias a Wagner y gracias al rey Luis II, que le apoyó y que se comportó como un verdadero mecenas, pues, y los castillos del propio rey, que hay unas colas tremendas para poder entrar. En fin, lo que hizo ese hombre que está con el vergonzante remoquete del rey loco, lo que hizo ese hombre por Baviera no lo ha hecho ningún gobernante que haya venido después, y lo digo completamente en serio. Así que más respeto para el rey Luis II. Bueno, a lo que, claro, no, pero a ver si estoy errado, ¿a que no? La cuestión es que Wagner consigue pues todo este dinero y, por supuesto, van pagando él y sus hijos, van pagando el teatro y saldan su deuda con sus correspondientes intereses y tal. Por tanto, el teatro de Bayreuth es de la familia Wagner. De la misma manera que la casa en donde yo vivo, que es la casa en la que nací, pues es la casa de mis tatarabuelos. Y esto es cierto, ¿no? He heredado esa casa por los bisnietos de Wagner, que están ahora ahí dando la tabarra, ¿verdad? Pues es que ese teatro es suyo, ese teatro es de la familia. También esto es un caso único en la historia de la ópera. Es algo, sorprendente patrimonializar la creación de esta manera, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Wagner, ha compuesto parte de Parsifal en Italia, concretamente el jardín mágico de Klingsor, pues se lo ha sugerido un jardín que ha visto en el Palacio Ruffolo en Ravello, en el Golfo de Salerno, en Siena. Visita Siena en 1880, entre agosto y septiembre, se queda fascinado con la catedral y entonces, le encarga a Paul von Joukowsky que haga los decorados, que el templo del Grial lo tome el modelo del de Siena, cosa que él hace. La primera propuesta es encargar los decorados a Arnold Böcklin, al gran pintor simbolista, pero Böcklin al final pues, le parece demasiada responsabilidad y no se atreve a hacerlo. Vamos a ver algunas imágenes de esa primera producción. Este es
Este es el primer Parsifal, hay 3 repartos de Parsifal, antes lo han visto ustedes en el cartel. Este es Hermann Winkelmann, que es el Parsifal del primer reparto, y estas son las chicas flores, es una foto de la época. En fin, la calidad ya ven ustedes que no es muy buena, pero he tenido que sacar las fotos de libros y tal. Y bueno, pues tienen la calidad que tienen, pero informativamente esta es Amalia Materna, que es la primera Kundry. Fíjense cómo iba vestida la primera Kundry y qué porte tenía. Esta señora había sido una gran Brunhilde también, de la tetralogía. Esta es Teresa Malten, que es otra de las la otra Brunhilde del mismo estreno. Aquí en la escena final del bautismo de Kundry, con Parsifal y Gurnemann, este es el segundo reparto. Y aquí está también Teresa Malten con el segundo Parsifal, cuando ella le va lleva el cuerno este con el ¿cómo se dice? Con el bálsamo, ¿no? Con lo que le va a ungir, es decir, recreando el personaje de la Magdalena, como ustedes saben. Este es el boceto de Joukovsky para el castillo de Klingsor. Este es Joukovsky, el propio, que era un pintor ruso, pero aclimatado en Alemania. Y este es el famoso, el boceto para el decorado del templo del primer acto, que claro, está inspirado, como ustedes ven claramente, en la Catedral de Siena. Este es el final, cuando baja la paloma, en fin, es un boceto también de Joukovsky, y todo esto, bueno, creo que nos sitúa muy bien. El presidente de los wagnerianos madrileños, que me hace el honor de estar por ahí, pues va a darles a ustedes otra conferencia sobre las puestas en escena de Parsifal. De manera que este es un tema en el que, lógicamente, tampoco voy a entrar, pues porque es una voz muchísimo más autorizada que la mía. He traído esto como pura... Y esto es un sello, ya ven ustedes, de tipo benéfico que edita el Reich en el año 33. Antes, que es la fecha en que llega Hitler al poder. Claro, sobre este tema, que es un tema espinoso, desagradable, no quisiera insistir, pero fíjense que esa fascinación de Wagner por la tragedia griega está inscrita en la cultura alemana desde la época del neoclásico, y los alemanes en esa época se ven como los nuevos griegos. Y que luego, en la época del nazismo, si ustedes han visto la película maravillosa, por otra parte, de la Olimpiada de Leni Riefenstahl, que lo mismo que Arno Breker y que Albert Speer, pues era uno de los artistas nazis, que eran unos artistas grandísimos. Otra cuestión es su orientación política execrable, pero es otra historia. El comienzo de la película de la Olimpiada, que es maravilloso, el fuego que viene del cielo, pues cae en Atenas, y entonces allí hay unas muchachas pues vestidas con peplos y tal, y esas muchachas encienden la llama, y esa llama va por el aire y al final, he hecho un collage cinematográfico con diferentes paisajes, esa llama acaba literalmente en manos de Hitler. Es decir, que Hitler se está manifestándose en esta película como el heredero de los griegos, como los nuevos griegos. Quiero decir que todo este es un tema que está muy presente siempre en la cultura alemana. Recuerden ustedes las, por otra parte, maravillosas, iba a decir traducciones, pero es que no lo son versiones muy ex novo de Hölderlin de ciertas obras griegas, por ejemplo, la maravillosa versión suya de la Antígona en verso, ¿no? que no es la Antígona de Sófocles, es otra cosa, pero es tan buena como la Antígona de Sófocles. Y bueno, esa fascinación por la tragedia griega no solo está en Wagner, viene, ya digo, tiene un pedigrí muchísimo más amplio. Y en Wagner, pues claro, tiene un peso importantísimo. Y claro, y en lo sucesivo también. Es interesante, aunque sea decirlo entre paréntesis, que ahora se llama regímenes autoritarios. Bueno, vamos a dejar el término así, aunque habría que ir más lejos. Pero como los regímenes de naturaleza totalitaria tienen una fascinación por el neoclasicismo, porque la escultura de Arno Breker, la arquitectura magnífica, por otra parte, de Albert Speer, es una exacerbación del neoclasicismo. Aquí, en la época de Franco, algunos proyectos de la época de los años 40, que luego se quedan sin producir porque no hay dinero, están en la misma línea neoclasicista. Y, por supuesto, hay un importante neoclasicismo en la Italia mussoliniana. O sea, que es un tema, ya digo, que luego llega a tener consecuencias execrables, pero que en sí mismo está muy inscrito en ciertas dimensiones de la cultura europea y, concretamente, de la cultura alemana.
Y esto ya, sobre el tema del estreno de Parsifal, pues aquí hay que abrir un capítulo aparte y particular. Tienen ustedes ahí la exposición de Rogelio de Gusquiza, que es la que justifica, ¿verdad?, pues estas conferencias sobre Parsifal. Rogelio de Gusquiza, junto con Joaquín Marsillac, padre e hijo, junto con el doctor Letamendi, José de Letamendi, el que tiene una plaza en Barcelona, que muchos conocerán, y en fin, y varios otros catalanes, formaron parte de ese primer patronato de Bayreuth al que antes me refería. Marsillac, en concreto, fue amigo de Wagner, y bueno, le regaló algunos objetos y estuvo invitado al primer Parsifal. Quiero decir, en Cataluña Wagner ha tenido siempre un peso extraordinario, es casi por decir, como si dijéramos, su músico nacional. Y claro, en el caso de Parsifal, que se desarrolla en la España medieval, dice Wagner, en un sitio que se llama Montsalvat, la tentación de identificarlo con Montserrat, que además fonéticamente está muy cerca, y que es otra montaña sagrada también, pues es una tentación absolutamente invencible. Y entonces resulta que cuando se estrena Parsifal, ya saben ustedes toda la historia, Parsifal tiene un privilegio para hacerse solamente en Bayreuth, pero claro, cuando los derechos de autor se extinguen en 1914, o sea, al final de 1913, pese a que se intentó sacar una ley especial, Richard Strauss, por ejemplo, la apoyó, y otra gente de mucho talento, ¿no?, para que Parsifal solo se pudiera hacer en Bayreuth, pues claro, los derechos de autor prescribían en el año 14, y entonces el 1 de enero del año 14, todos los teatros que tenían medios para poder hacer Parsifal anunciaban una representación de Parsifal. En concreto, pues en Berlín, en Bremen, en Breslau, en Kiel, en Praga, en Bolonia, en Roma, aquí en Madrid, en Bolonia, en Roma y aquí en Madrid en italiano, pero se anunció para el 1 de enero y para el 2 de enero se hacía en San Petersburgo, en Freiburg, en París, en Bruselas, en Milán, no sé si me he dejado alguna más del inventario. Lo fascinante es que en Cataluña lo que se les ocurrió fue lo siguiente: empezar la representación a las 12 de la noche, es decir, a las 0 horas del día 1 de enero. Y claro, como Barcelona en aquel entonces llevaba 1 hora de adelanto con respecto a Europa, podían decir, y de hecho dicen, y tienen mucha razón, que fueron los primeros en hacer Parsifal fuera de Bayreuth, en hacerlo legalmente, porque contraviniendo la legislación se había visto ya en donde se había visto en el Metropolitan de Nueva York en 1903 y en Boston en 1904, y luego en concierto en Londres, en Nueva York, en Boston y en Ámsterdam. Pero en el primer sitio donde se hizo legalmente fuera de Bayreuth fue en Barcelona, que lo cantó Francesc Viñas, y bueno, pues es una de las grandes efemérides de la ciudad, y lo cuento aquí porque esto, que forma parte, es una de las grandes leyendas catalanas. En Madrid, por desgracia, es un tema que se conoce poco, y yo creo que debe insistirse en ello, y que por la parte que nos toca, pues nos debemos sentir muy orgullosos también, que caramba. Entonces, la representación empezó a las 0 horas, a las 12 de la noche, acabó a las 5 de la mañana con 2 pausas muy largas para cenar, y según cuentan pues, los que se lo contaron, los que lo vivieron, pues acabaron a las 5 de la mañana, se fueron a misa, porque ya que era todo tan espiritual, y después a comer churros. Que dicho sea de paso, yo soy un catalanófilo empedernido, amo muchísimo a Cataluña, pero tengo que decir una cosa: en Cataluña no saben hacer churros. Esto lo siento mucho, si hay algún catalán aquí no quiero ofenderle, nada más lejos de mi ánimo, pero los churros buenos son los de Madrid. Pero, en fin, esa es otra cuestión. El caso es que esta es, digamos, la mitología wagneriana o la mitología parsifaliana correspondiente a Barcelona. Pero el tema va más lejos. El tema va más lejos porque esta fascinación con Wagner llegó al extremo de que en el año 48 un hombre que había sido el hijo de un realizador cinematográfico de su mismo nombre, Daniel Mangrané. Este hombre era ingeniero químico, era un industrial, formaba parte del consejo de dirección de Selecciones Capitolio, que era una distribuidora cinematográfica de la época. Pues a este hombre se le ocurrió la descabellada idea de hacer un Parsifal en cine.
Y entonces efectivamente la hizo. Le costó mucho encontrar el dinero, pero la hizo en el año 51. Y la hizo codirigiéndola él con Carlos Serrano de Osma, que en realidad es el verdadero realizador, que era, fue en su momento, fue director de la escuela, cuando existió la Escuela de Cine de Madrid, y era un hombre de grandísimo talento que ha hecho algunas películas interesantísimas y que, por desgracia, pues se le conoce poco. Entonces, esto es una portada de una revista barcelonesa del estreno de Parsifal, pues con dibujos, ¿verdad?, alusivos a la ropa que llevaban las chicas Flores en el estreno. Y esto es el cartel de la película, a la que me he referido hace un momento. Ahí está Ludmila Cherina, que claro, Ludmila Cherina hace el papel de Kundry y a la vez la madre de Parsifal niño, como es lógico, claro. Gustavo Rojo es Parsifal y luego Félix de Pomés hace de Klingsor, que enseguida verán ustedes la imagen del Klingsor, que es muy divertida. Estas, en fin, la calidad pues no es tampoco excesiva, pero bueno, aquí tienen ustedes pues algunas imágenes de la película. Este enano, que no aparece en la obra de Wagner, pero en la película tiene mucha importancia, pues que es el que luego va a matar a Klingsor. Porque claro, el argumento no es exactamente igual que la ópera de Wagner, pero tiene muchos puntos de contacto, pero como no les parecía bien que Parsifal, el loco puro, etcétera, etcétera, matara a Klingsor, pues entonces este enano, que desempeña el papel como de un bufón al que Klingsor está maltratando durante toda la película, al final lo mata. Y entonces, en la película, a diferencia de la ópera, Ludmila Cherina, es decir, Kundry y Parsifal, están enamorados de verdad. Y ese amor, pues se consuma. Pero, primeramente, Parsifal vence a Klingsor con la colaboración del pobre enano ¿verdad? Y lucha, claro, contra los caballeros, contra el de Klingsor, y en la medida en que los vence, ya después es cuando se consuma su amor con Kundry, que por otra parte pues es muy lógico, porque de alguna parte ha tenido que venir Lohengrin, será hijo de Parsifal, como nos han contado en otra ópera anterior, ¿no? Aquí la tienen ustedes a Ludmila Cherina en todo su esplendor, con un Parsifal niño en las manos, en los brazos, y aquí ya es Kundry adulta, pues con Parsifal adulto, pero jovencísimo, en la escena de seducción. Y este es Félix de Pomés, que está aquí a la izquierda, disfrazado de Klingsor, que verdaderamente pues es muy divertida la aparatosísima, iconografía que le han puesto. Los decorados eran de un pintor valorado en aquella época que se llamaba José Caballero. La película es muy notable, es muy, muy bonita, pese al cierto toque kitsch que tiene, y claro, está engrandecida pues porque la música de fondo naturalmente es música instrumental de la ópera, claro. Entonces, pues tiene una prestancia. El argumento es divertido porque es en la Tercera Guerra Mundial. Unos soldados se refugian en un monasterio, que claro es Montserrat, y allí un legajo polvoriento, pues descubren un códice, empiezan a leer el códice, y el códice es la historia que luego se nos cuenta en la película, con las modificaciones que les he dicho. Y al final, cuando han acabado de leer el códice y están reflexionando pues, sobre esa idea de que la compasión pues, es algo que nos hace sabios, entonces aparece Gurnemanz y se pone a decir misa. Que es toda la película es como un flashback. Y entonces, claro, es una visión cristiana, digamos, del tema de Parsifal, cosa que a Wagner pues, no le hubiera gustado mucho, dicho sea de paso. Wagner está trabajando en otro libreto, que este es un autógrafo, que enseguida entraré con ello. Está más o menos contemporáneamente trabajando no en un libreto, sino en un proyecto que él tiene que se llama Los Vencedores, que es un proyecto una ópera de tipo budista o basada en mitos budistas. Y esto viene de que en un momento dado él da una serie de conciertos en el año 56 en Londres, y allí conoce a una persona ilustre que es Malvina von Meisenburg, que es una de las primeras figuras, pues junto con Luise Büchner y Luise Otto, etcétera, de las primeras figuras del feminismo en Alemania. Y luego, claro, será una impulsora de lo que un par de generaciones después será todo el gran movimiento de las sufragistas. Y Wagner, sin embargo, se hace muy amigo de ella, y ella entonces le regala un libro que es La introducción a la historia del budismo hindú de Eugène Burnouf. Y entonces la lee Wagner y se queda fascinado, e inmediatamente se le ocurre la idea
de hacer un drama budista. Y ese drama budista está en relación con algo que él viene trabajando de antes, que es Schopenhauer, y es el tema de la reencarnación. Como no es largo, lo único que se conserva de ese boceto es lo que les voy a leer a continuación, que está escrito ese boceto el 16 de mayo del 56. Y Wagner dice, bueno, está escrito en un estilo telegráfico, ¿no? Buda en su última peregrinación. Ananda, que sería el protagonista, bebe de la fuente de manos de Prakriti, la muchacha Canalda. Vehemente amor de esta hacia Ananda. Gran combate amoroso. Ananda, conmovido hasta las lágrimas y angustiado, es liberado por Shakya. Prakriti llega hasta Buda en la puerta de la ciudad bajo los árboles para rogarle la unión con Ananda. Buda pregunta a Prakriti si está dispuesta a satisfacer todas las condiciones de esa unión. Hay un diálogo de doble sentido, donde Prakriti comprende que se trata de una unión en el sentido de su pasión, pero asustada y entre sollozos cae en tierra cuando finalmente escucha que también tiene que compartir el voto de castidad de Ananda. Ananda, perseguido por los brahmanes, reprocha a Buda por ocuparse de una muchacha Kandala. Los Kandalas son, vamos, los intocables, la última casta, ¿no? Ataque de Buda contra el espíritu de casta. A continuación, Buda narra la vida de Prakriti en una encarnación anterior. Fue entonces la hija de un orgulloso brahman. Un rey Kandala, que recordaba una existencia anterior como brahmin, solicitó para su hijo, que había sido asaltado por vehemente amor, la hija del brahman. Llevada de orgullo y arrogancia, esta no correspondió a aquel amor y se burló del desdichado. Tiene que expiar aquella culpa y ha vuelto a nacer como muchacha Kandala para sufrir los tormentos del amor sin esperanza y al tiempo para renunciar y llegar a ser conducida a la redención total mediante admisión en la comunidad de Buda. Prakriti contesta, pues, a la pregunta de Buda con un alegre sí, al final. Ananda la acoge y la saluda como hermana. Última enseñanza de Buda. Todos se declaran discípulos suyos. Parte con ellos al lugar de su redención. Los puntos de contacto de esto con Parsifal son obvios. La negación de la consumación amorosa en el terreno sexual, que es un aspecto que me parece profundísimamente rechazable. Pero bueno, esta es otra cuestión. Ese es un tema central en la obra y lo interesante es que ese tema, en último extremo, a Wagner le viene de este argumento que está tomado, pues esto, de una ensoñación después de haber leído un libro sobre budismo que evidentemente fue de los primeros que se publicaron en Europa. En cuanto al tema de la reencarnación, ahí tienen ustedes el texto que dice Gurnemann, hablando acerca de Kundry a los dos escuderos en el primer acto, cuando les dice, hier lebt sie heute, vielleicht erneut, zu büßen Schuld, zu frigen Leben, die dort ich noch nicht vergeben. Es decir, ya ven ustedes cómo usa como los pareados de arte menor y de arte mayor, ¿no? Aquí vive hoy, quizá renacida, vielleicht erneut, de una mala acción o de una culpa en una vida anterior que aún no se ha perdonado. Es decir, que Kundry es así, pues porque ha tenido una vida interior en la que ha realizado una culpa que no sabemos cuál es. Entonces, el tema, fíjense cómo aparece en una obra que luego se trata de interpretar desde el terreno cristiano y claro, se está hablando de la reencarnación, cosa que está completamente en contra del dogma católico, como es lógico. Entonces, pero es que a Wagner este tipo de cosas verdaderamente no le preocupaban demasiado. Él tenía una idea pues, muy clara de lo que quería hacer y utilizaba materiales a veces muy heterogéneos. Lo fascinante es el grado de unidad que logra con esos materiales que son, en definitiva, bueno, pues que vienen de lugares muy distintos. Joaquín Marsillac, precisamente al que me he referido hace un rato, hablando de Parsifal, cuando ve el estreno de Parsifal, lo compara con algunos de los autos sacramentales de Calderón. Y no le falta demasiado razón, realmente. Y en ese sentido, si van ustedes a Bayreuth, ya verán y miran con detenimiento esa biblioteca a la que yo me he referido, cómo están allí las obras completas, bueno, completas no, las obras de Calderón que había traducido Ludwig Tieck a comienzos del 19, cómo están allí. Y sabemos, por testigos fidedignos, que Wagner admiraba muchísimo a Calderón. Voy a decir una maldad. Calderón gana muchísimo traducido al alemán. Porque, claro, ese lado tremendamente ripioso que a veces tienen sus versos desaparece. Yo tuve la experiencia la primera vez que fui a Alemania porque un
chico que estaba en el mismo colegio que yo en aquel entonces, pues era un chico francés, y claro, no aprendí nada de alemán porque yo hablaba con él en francés, lógicamente, y tenía las obras de Calderón traducidas por Ludwig Tieck. Y entonces me puse a leer el monólogo de Segismundo. Yo había hecho alguna broma, diciendo, esto es inabordable y tal. Me puse a leer el monólogo de Segismundo y en alemán era buenísimo. Era buenísimo, porque claro, solo quedaba el juego intelectual, el juego filosófico, las metáforas, y eso funcionaba maravillosamente bien. Había desaparecido aquello de nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas entre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo... No se puede repetir, no se puede repetir. Y sin embargo en alemán era bellísimo. Y claro, a Wagner pues le fascinaba Calderón, y no es extraño, claro, esto es el lado teológico que tiene, etc. En fin, el Grial, en la versión de Eschenbach, no es como Wagner lo utiliza, la copa de la última cena, donde luego José de Arimatea recoge la sangre de Jesús. No, en Wolfgang von Eschenbach es una especie de talismán, es pues una piedra preciosa en forma como de plato. Hay un plato de ese tipo en una iglesia de Génova que también dicen que es un grial, que es un plato de la última cena, es un plato como de mayólica verde, muy bello. Y entonces, en ese plato, el día del Viernes Santo, viene una paloma, estoy hablando de lo que cuenta Eschenbach, y deposita pues una hostia, diríamos, ¿no? Una loncha finísima de pan, y entonces esto es comido por los caballeros, y los caballeros del Grial con eso recuperan fuerzas, les da la fuerza, les da la eterna juventud, y es también no solo un alimento espiritual, sino un alimento físico. Ese tema no es ni más ni menos que el tema de las Hespérides, de la herencia griega a la que me refería antes. Ya saben ustedes que las Hespérides les da las manzanas de la eterna juventud, y tienen un jardín que está en el confín del mundo. Y entonces uno de los trabajos de Heracles es precisamente traer una manzana del jardín de las Hespérides. Entonces las Hespérides se llaman así porque son hijas de Hespero, y Hespero que es el que lleva, es un hijo de Atlas, y es el que lleva la estrella del atardecer. Y luego ya se acordarán ustedes que Wolfgang von Eschenbach canta la Abendstern, la canción esa de la estrella de la vespertina, que es un momento bellísimo, de una música bellísima, y claro, la sugerencia está ahí, pero es que luego en Das Rheingold, en el Oro del Rin, cuando los dioses no quieren pagar, cuando votan, no quieren pagar la deuda con el oro, etcétera, etcétera, entonces ya no pueden tomar las manzanas, que las manzanas quien las cría es Freya, y esas manzanas tienen la misma propiedad que las manzanas de las Hespérides, y la misma propiedad que tiene por lo que deposita la paloma en el Grial. Entonces, claro, un mito y el otro se unen. Y claro, en último extremo, la base es griega, ¿no? Wagner ha integrado pues, muchos elementos, el grial, ya digo, pero el grial en su sentido cristiano. La lanza que pierde Amfortas, con el simbolismo fálico que tiene. Pero bueno, esa lanza no es una lanza cualquiera, es la lanza de Longinos, que es con la que Longinos perfora el costado de Cristo en la cruz, como ustedes saben. Más, la herida de Amfortas. La herida de Amfortas, en el caso de la versión primera del mito de la leyenda de Parsifal, la herida está en el sexo de Amfortas. Claro, podríamos inmediatamente imaginar que a lo que se refiere pues es a una sífilis o un mal venéreo. Sin embargo, Wagner se ha llevado el tema al costado para que el costado de Amfortas sea otra metáfora del costado de Jesús. La paloma, pues claro, la paloma, el sentido que tiene la paloma en la mitología cristiana pues es evidente, es la personificación del Espíritu Santo, la consagración, etc. Y luego, claro, Kundry en el tercer acto resulta que unge los pies de Parsifal antes veíamos una foto, pues con un bálsamo que trae, eso claro, eso es lo que hace la Magdalena en los evangelios. Entonces, Wagner ha tomado temas que vienen de tradiciones muy diferentes y los unifica. Y claro, aquí, esto es lo que les decía antes de la desfachatez. Wagner dice,
en el libro de su vida, cuando está hablando de Tannhäuser, él ha leído ya las versiones disponibles, que son las de Hoffmann, que es la de los hermanos Serapion, ¿no? La de Bechstein, el poema que está en Des Naves Wunderhorn, la de Ludwig Tieck, la de Heine. Y entonces él va y escribe, pero escribe con toda la desfachatez del mundo. Sentí que el tema había llegado a aquellos poetas de un modo deformado. Yo pretendía encontrar la forma auténtica de esta bella leyenda. O sea, la forma auténtica es lo que se le ocurre a él. Es que lo dice con una desfachatez absoluta. No obstante, yo estoy absolutamente convencido de que Wagner era totalmente sincero cuando decía esta clase de cosas, pero la desfachatez con que maneja el material es, por otra parte, admirable. Y es que, ya que estamos aquí en un museo, recordarán ustedes esta frase que se dice siempre de que en arte el robo solamente está permitido cuando va seguido de asesinato. Es decir, cuando la obra que imita a otra es mejor que la primera. Y en efecto, pues esto es exactamente lo que pasa con Wagner. Coge todos esos elementos heterogéneos y construye una obra en una unidad superior pese a todas las contradicciones que hay en medio ahí. Sí que se junta el ideal caballeresco, que es el romanticismo medievalista, ese alemán, la búsqueda del objeto perdido, que esto es otro tema, bueno, legendario, pero que viene de muchas tradiciones. La idea de la sociedad iniciática, y en ese sentido es interesante el título de la obra, porque Wagner no titula su obra como ópera, la titula Bühne, Weich, Festspiel, es decir, literalmente, Festival de Consagración Escénica. Bühne, según leí el otro día en el etimológico del Duden, pues viene de Bretel, o sea, de maderas. Es literalmente Bühne, que es, como se dice, escenario en alemán, literalmente, etimológicamente sería lo que en español decimos tablado. ¿Recuerdan ustedes la frase de Crispín en el comienzo de la obra de Benavente, Los intereses creados? He aquí el tablado de la antigua farsa. Pues exactamente eso es el Bühne, el escenario, la escena primigenia. Y Weichen, el verbo Weichen es consagrar, Festival de Consagración Escénica. Pero es que einweichen, es decir, el verbo con el prefijo ese que luego se conjuga separándolo, einweichen es iniciar, pero iniciar en el sentido esotérico. Wagner no ha elegido la palabra porque sí. Entonces, la propia enunciación está sugiriendo varias cosas, consagración, iniciación, pero iniciación puesta en escena, hecha sobre un escenario. Luego, claro, Kundry. Kundry es el personaje de la mujer fatal, pero al mismo tiempo es la Magdalena también. Klingsor la va a decir que ha sido Herodías en una vida anterior. Y bueno, también es una personificación de Ahasverus, del judío errante, que se ha burlado de Jesús camino del Calvario y entonces es castigado, tema que luego va a aparecer en el holandés también. Pues exactamente igual le pasa a Kundry, que va errante de un mundo al otro esperando su redención también. O sea que son dos signos muy diferentes que de repente se unen en un personaje único. Ese personaje de la mujer fatal además tiene mucha presencia en cierta literatura y cierta iconografía de final del XIX y principio del XX. Lo tienen ustedes en la Dalila del Sansón y Dalila de Saint-Saëns, lo tienen ustedes en la Salomé de Oscar Wilde, que las pinturas de, bueno, los grabados de Aubrey Beardsley, las pinturas de Odilon Redon, y abriendo un poco la mano, pues nos conectaría inmediatamente con las esfinges de Ferdinand Knopfler, por ejemplo, que la cara de la esfinge es siempre una cabeza de mujer con un cuerpo de león. La cosa esa, bueno, la mujer fatal, la mujer como peligro, ¿no? como algo terrorífico. Esto es una idea, a mí me parece profundamente reaccionaria, independientemente de que sea divertida, que tenga fuerza poética, que tenga gracia. ¿Saben ustedes de quién es la cabeza de las pinturas de Ferdinand Knopfler? De su hermana. Y claro, aquí topamos con otro tema, que es el tema central de Parsifal, que es el mito del incesto primordial. Parsifal rechaza a Kundry porque de repente le trae a la memoria los besos de su madre. Y ahí Wagner lo que está haciendo es incluir algo que todavía no existe, que es la Traumdeutung de Sigmund Freud. Cuando Freud, años más tarde, exactamente en 1900, publique la interpretación de los sueños, ahí hará una lectura nueva del mito de Edipo y explicará que es que precisamente el deseo hacia el otro sexo se produce, en el caso del varón, porque esa otra persona a la que se desea tiene elementos que le recuerdan la idea de la madre. Es
Entonces, claro, lo que está en la base del deseo es el incesto primordial y de ahí el temor a la castración. Esto está bellísima y maravillosamente e inteligentísimamente explicado en Freud, pero lo fascinante es cómo Wagner se ha anticipado a ello y lo ha incluido aquí en el segundo acto. Es un tema que es un mito freudiano en rigor y sin embargo le da carta de naturaleza desde una perspectiva diferente que en último extremo viene del esquema ese budista al que me refería antes. Y luego, bueno, suma y sigue, está el dualismo gnóstico, el mundo de Klinchor y el mundo del Grial, y está, claro, pues todo el esoterismo esencialista. Acerca de esa naturaleza religiosa o no de la ópera, el propio Wagner, en un ensayo coetáneo, porque está escrito en el año 80, de la composición de Parsifal, que es Arte y Religión, dice explícitamente lo siguiente: cuando la religión se hace artificial, el arte debe salvar su núcleo. Los símbolos que la religión presenta como si fueran hechos ciertos son utilizados por el arte por ese valor simbólico y a través de sus representaciones el arte revela así la oculta verdad que en ellos anida. Mientras el sacerdote pretende que las alegorías de la religión sean consideradas como verdades literales, el artista no tiene el menor interés en tal cosa, ya que da a conocer libremente su obra como fruto de la invención. O dicho en otras palabras, claro, si la religión ha sido sustituida por el arte, que es el gran mito romántico en definitiva, y claro, pues el teatro y el concierto y el director que desempeña el papel del oferente porque está de espaldas al público, etcétera, etcétera, pues claro, si la religión ha sido sustituida por el arte, pues no hay ninguna razón para que la liturgia no se convierta en espectáculo. Y esto es exactamente lo que sucede, claro, en Parsifal. A mayor abundamiento, y por si no había quedado claro el tema, Wagner dice lo siguiente, que el cristianismo es una religión basada en la culpa y por ello no puede crear cosa alguna de valor. Pero líneas más abajo, va y dice que Jesús equivale a Apolo, que es el maestro perfecto liberador del hombre. Claro, lo libera a través del arte, porque Apolo es el padre de las musas, como ustedes saben. Fíjense hasta dónde vuelve a aparecer la herencia clásica una vez más y de qué forma lo hace, ¿no? Entonces, bueno, salva a Jesús, pero al mismo tiempo dice que la obra, bueno, y además lo dice explícitamente, que la ceremonia que se representa en el primer y en el tercer acto no tiene nada que ver con la Eucaristía. Pero, hombre, ¿cómo que no tiene nada que ver con la Eucaristía? Ah, pues según Wagner, no. Entonces, todas estas increíbles contradicciones, sin embargo, están asumidas dentro de un texto que, si algo fascina en él, es la increíble tersura de su enunciación, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema del beso de Kundry, ella lo dice explícitamente cuando le va a besar: Die Liebe lernen kennen, die Gamuret und Schloss, als Herzeleiden brennen, ihr Schrecken überfloss. O sea, el amor debes de conocer que Gamuret es el padre de Parsifal, que envolvió a Gamuret con el ardor de Herzeleide y que le inundó abrasador a Gamuret. O sea, ella tiene clarísimo lo del incesto primordial. Kundry es más freudiana que el propio Parsifal, que retrocede ante el hecho. Si Wagner me oyera decir esto, estoy seguro que no le gustaría nada, porque Wagner era como el famoso ensayo aquel de Miguel de Unamuno, contra esto y aquello. Tomaba parte en todas las discusiones estéticas y políticas de su época y siempre con actitudes pues, profundamente provocativas. Pero bueno, sobre la interpretación de Parsifal hay todas las versiones que ustedes quieran. Anton Seidel y Charles Osborne dice que Parsifal es el Cristo ario, que es el redentor no judío, cosa que en cierto modo es verdad. Hans von Wolfshofen fue el primero que empieza a publicar estos inventarios temáticos de la obra de Wagner, que luego se han hecho tan populares. Pues Hans von Wolfshofen dice: el mensaje de amor eterno que se apiada de la humanidad y se ofrece él mismo en sacrificio por su salvación resuena tierna y dulcemente en la melodía de la Liebesmahlsprüch, que es, claro, la melodía inicial de la ópera. Es decir, es una interpretación absolutamente cristiana, ortodoxa. Peter Gutmann, que es un importante estudioso de Wagner inglés, dice, y también tiene razón, que Parsifal es un canto a la homosexualidad sublimada. Efectivamente es verdad, claro. Desdeña a la mujer y se va con una sociedad que son todos hombres. También los equipos de fútbol son homosexuales, quiero decir, son todos del mismo sexo, toda la gente que hay allí.
No me estoy refiriendo a las relaciones que pueda haber o no, esa es otra. Son sociedades de un solo sexo, ¿no? Claude Lévi-Strauss dice que es un acto iniciático que persigue la resurrección de un Dios muerto, lo cual está muy bien visto también. Y el que a mi juicio es el más penetrante y uno de los más inteligentes exégetas, por no decir el que más, de Wagner, es un profesor de historia medieval de Valladolid que se llama Enrique Gavilán, que ha publicado un libro sobre la interpretación de Wagner el año pasado. Y allí, fíjense que bellamente lo describe. Parsifal ilumina la oscuridad del pasado, la necesidad de conjurarlo y la imposibilidad de hacerlo. Es un sueño cuyo argumento consiste en mostrar los límites de ese mismo sueño. Todas estas cosas son ciertas, pero hay algo que se nos escapa. Perdón, voy a beber agua, porque es que de la emoción de Wagner, ¿qué quieren que les diga? Yo propongo otra interpretación. El argumento de Parsifal es una meditación sobre la naturaleza del tiempo. Nosotros nos movemos a lo largo del tiempo, pero el tiempo es una entidad inmóvil. Todos los instantes del pasado y todos los instantes del futuro existen desde siempre y para siempre. Esto no lo estoy inventando yo, ni es una expresión poética. Esto es una consecuencia directa de la teoría de la relatividad de Einstein. De lo que está hablando Parsifal es precisamente de esa naturaleza del tiempo, de esa inmovilidad esencial del tiempo. Hay una frase que le dice Gurnemann a Parsifal justo cuando se está produciendo el cambio de decorado en la mitad del primer acto, que ha producido ríos de tinta. Zum Raum wird hier die Zeit. Aquí el tiempo se convierte en espacio. Todo el mundo hemos dicho, ¿qué quiere decir Wagner aquí? Miren, en mi opinión esto es lo siguiente. Gurnemann es la encarnación de la cultura de transmisión oral, porque es el que cuenta todo el argumento que, bueno, no es solo contar, es una especie de conjuro que evidentemente ha sido repetido muchas veces y al calor de ese conjuro de repente, por fin, aparece el Salvador, que es Parsifal, que además no tiene conciencia ninguna de su función allí. Entonces, Gurnemann es la tradición oral, que, como no está escrita, tiene que repetirse una vez tras de otra y contar siempre la misma historia, porque está actualizando algo que viene de atrás, viene del pasado. Es un hecho sagrado, porque lo sagrado es precisamente lo que se actualiza de algo que ha tenido lugar en un pasado mítico. Entonces, Gurnemann es la encarnación de la cultura oral. Y los caballeros, en cambio, es decir, el templo al que vamos a ir, son la encarnación de la cultura escrita, porque es una orden caballeresca y, por tanto, tiene sus normas, tiene sus leyes, y esas normas, esas leyes, lógicamente, aunque no las veamos, están escritas en alguna parte. Entonces, claro, justo en el momento en que el personaje primero lleva a Parsifal hacia el dominio del Grial, es cuando le dice esa frase, aquí el tiempo se convierte en espacio. Y es que exactamente eso es esto que tengo aquí. Es la partitura. La música es algo que no lo podemos detener. La música es la materialización del tiempo. La música es un presente absoluto. No podemos tomarla y detenerla, ni tampoco podemos apresurarla. Tiene el ritmo que tiene. Pero si yo cogiera ahora esta partitura y sacase todas sus hojas y empapelase este espacio, el comienzo, el final, todos los episodios de en medio de la música estarían ahí presentes a la vez. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que la música se ha monumentalizado, se ha convertido en escritura. Zum Raum wird hier die Zeit. El tiempo, la música, se ha convertido en monumento, en escritura, en partitura. Hemos pasado de la cultura oral a la cultura escrita. Ese es el primer enigma. Y claro, el segundo enigma es el del final. Redención al Redentor. Erlösung den Erlöser. ¿De qué es de lo que hay que redimir a Parsifal? No, es esa idea cíclica. Toda la historia recomenzará al acabar la obra.
recomenzará como recomienza otra vez en la narración de Gurnemann, recomienza como recomienza la primavera cada Viernes Santo, recomienza como recomienza todo, siempre diferente y siempre igual a sí mismo. Ese es el fondo esencial de Parsifal, esa idea del tiempo circular. Esa idea del tiempo circular que al mismo tiempo se concreta en el tiempo individual de cada compás, de cada instante de la música. La redención es, por tanto, la revitalización. ¿De qué es de lo que Parsifal redime a los caballeros? Pues de la mecanicidad, podríamos decir de la burocracia, de que el rito se ha convertido en un fin en sí mismo. Y sin embargo, cuando llega Parsifal, el rito, como trae la lanza, como baja la paloma, el rito recupera otra vez su vitalidad. Entonces el pasado se hace presente y lo sacral se manifiesta. En mi opinión, de esto es de lo que está hablando Parsifal. Y claro, está hablando a través de una música, sin duda, de una belleza absolutamente sublime. A mí me gustaría escuchar el preludio, pero por las horas que tenemos, pues me parece que no nos da tiempo, porque creo que el museo lo cierran a las 8 y hay que marcharse de aquí antes. Vayan ahora a su casa y escuchen el preludio. El preludio, les he dicho antes, que es una forma musical nueva en la historia de la música. La forma del preludio es exactamente la forma del Mar de Debussy. Aparecen 3 temas y esos temas son como placas temáticas independientes que no se desarrollan, que no se combinan unos con otros. Aparece uno, desaparece, hay un silencio y aparece un segundo tema. Luego ese también se esfuma y aparece otro tercero. Luego vuelve a aparecer el primero otra vez. Son placas temáticas independientes, son literalmente páginas independientes del libro del tiempo, como hojas de un árbol eterno que constantemente van cayendo y van renovándose. El primer tema es este, ahí lo tienen ustedes, que es un tema que se ha hecho famosísimo y es maravilloso. Quieto. Empieza con el arpegio mayor de la tonalidad principal, que es la bemol, porque la obra está concebida sinfónicamente. Empieza y acaba en la bemol. El primer acto acaba en do mayor, el segundo empieza en si y acaba en si menor, y el tercero comienza en si bemol y acaba en la bemol, como el comienzo. Y el principio acaba en do mayor, pero la escena inmediatamente anterior está en la bemol también, que es toda la escena de la ceremonia. Esa tonalidad, la bemol, es importantísima. Entonces, la obra comienza precisamente con el arpegio de la bemol, la do mi, y a continuación viene un fragmento de escala que desciende, y aquí hay un salto de quinta descendente. Y después, aquí hay otro salto de quinta también, y después otro fragmento de escala. Es una cosa sencillísima. Aquí, sin embargo, pues hay un paso como a do menor, porque claro, estamos en la bemol, pero aquí estamos de repente como en do menor, y acaba en do, acaba efectivamente en do, la nota siguiente también es otro do, pero con el si bemol, es decir, el final es como modal. Es una música que en parte es modal y en parte es tonal, en parte está en la bemol y en parte está en do menor. Hay una ambigüedad que este es el tema de arranque, y este tema es de donde va a derivar la música del Karfreitagszauber, de donde va a derivar la música de la redención, de que se va a escuchar a todo lo largo del primer acto, y eso es lo del autógrafo de Wagner que tenían aquí antes. Aquí esto que ha escrito aquí Wagner es exactamente esta melodía. Y lo que ha escrito aquí es Nehmet hin mein Leib, nehmet hin mein Blut und unser Liebe willen. Es decir, tomad, nehmet hin, meteros para adentro, si lo tuviéramos que decir literalmente. Tomad y comed, ¿verdad? Mi cuerpo, tomad y bebed mi sangre, y por hacerlo por nuestro amor. Y luego cuando lo repite dice hacerlo en mi recuerdo, au meinem Gedenk. Entonces no son exactamente las palabras evangélicas, pero le andan muy cerca, y es justamente lo que canta el coro de niños que está en el piso superior cuando se produce pues el Liebesmahlspruch, la conversación del ágape, de la comida de hermandad entre los caballeros en la parte final del primer
acto. Cantan exactamente eso. Wagner en este autógrafo pues está muy claro. Entonces, ese sentido que según él no tiene nada que ver con la Eucaristía, dice él, pues es totalmente eucarístico. Por otro lado, es el ágape en el sentido del convite amoroso. Y entonces, el tema siguiente, este es el tema inicial, el tema siguiente es el que empieza aquí. Esto es el Amén de Dresde, esto se llama el Amén de Dresde. Este tema no es de Wagner, este tema es de un compositor que se llamaba Johann Gottlieb Naumann, que fue un predecesor de Wagner como Kapellmeister en Dresden, que murió en 1802 o 4 y que compuso este tema, a diferencia del otro tema, que es un tema puramente melódico, monódico, este es un tema esencialmente armónico, que además empieza en tónica y acaba, se queda colgado en dominante, ¿verdad?, que esto es un rasgo pues, como arcaizante que Wagner aprovecha. Wagner utiliza, a lo largo de toda la obra, utiliza este tema siempre en relación con lo sagrado. La interpretación tradicional dice, es el tema del grial. Bueno, pues también, pero no solo eso. Cuando Kundry en el primer acto le dicen vives como un animal y tal, los escuderos la tratan mal de palabra, ella dice, ¿y es que acaso aquí los animales no son sagrados? ¿Se acuerdan ustedes? En ese momento suena este tema. Este tema está relacionado siempre con la idea de lo sagrado y al mismo tiempo sirve de puente entre el tema inicial y este otro tema, que es el que se llama el tema de la fe, ¿no? Ta, ti, ti, ta, ta. Este tema básicamente contiene un elemento, los mismos elementos que los otros dos temas, es decir, el salto ascendente, que ahora es la inversión de la quinta, es decir, una cuarta, y luego un fragmento de escala, pero de escala ahora descendente. Pero tiene exactamente el mismo material que tenían los otros dos temas. Fíjense ustedes, a diferencia de los otros temas, este en cambio presenta una gran movilidad armónica. Cada vez va resolviendo en un tono y luego aquí al final resuelve en mi bemol, en la dominante de la bemol, y aquí vuelve a aparecer otra vez el tema sin cambiar nada, ¿no?, el tema del Amén de Dresde. Entonces, el plan del preludio, que cuando llegan a su casa van ustedes a escuchar, porque además como me enteré de alguno que no lo haya, le suspendo. No, ahora en serio, el preludio tiene la estructura siguiente. El tema número 1 aparece 4 veces seguidas, la primera vez monódicamente, la segunda con un acompañamiento de arpegios y ahí está, no en la cuerda, sino en la trompeta y en un oboe. Luego aparece en do menor y además reducido. Y después en do menor también, pero variado y con una modulación a mi menor en el centro. 4 veces seguidas. Después viene el Amén de Dresde, el que les acabo de enseñar, que se toca primero en la y luego en mi. Después viene el tema de el tema de la fe, que tiene un desarrollo muy amplio hasta llegar aquí, que vuelve a aparecer el tema del Amén de Dresde otra vez, que al final lo tienen. Y luego vuelve a aparecer otra vez aquí en las maderas, ¿verdad?, más piano, y luego vuelve a aparecer el tema inicial otra vez, pero el tema inicial ahora insistiendo sobre la célula de la quinta descendente y desarrollando, pasando por re mayor, por si mayor, y aparece al final pues una especie de desarrollo inesperado que procede, en definitiva, bueno, este es el tema de Klingsor, luego voy sobre él, no me da tiempo a entrar en él, da igual. Y esto lo he sacado de un manual de estos de final del siglo XIX, que lo encontré en la librería del Mercado de San Antonio de Barcelona, que es una preciosidad y es un inventario de los temas wagnerianos. Pero claro, comentaos, fíjense ustedes el comentario en fin, lo que según el exégeta de turno representa este tema, el remordimiento y el sufrimiento por los pecados cometidos. Así, no se paran en barras, ¿no? Sí, esto, claro, corresponde a un tipo, ya ven ustedes que yo a los temas les estoy llamando tema número 1, tema número 2 y tema número 3. Normalmente los exégetas le llaman al primero el tema de la cena o el tema del amor, al tema número 2, al del Amén de Dresde, le llaman el tema del grial y al tercer tema le llaman el tema de la fe, al que estaba ahí antes, ¿no? Y esta variante final, que en último extremo procede del tema primero, porque arranca, ya ven ustedes, con la escala, y claro, luego aquí lo que hay es un floreo que le da una personalidad pues, muy especial, pero bueno,
En definitiva, es una variante que viene del tema principal. Entonces, son como estratos que van sucediéndose uno a otro sin que en ningún momento estemos frente a lo que tradicionalmente es la obertura de ópera, que es una forma sonata, en que aparece un ámbito tonal, luego otro que se le enfrenta, hay un desarrollo en que se mezclan elementos de diversos temas. Aquí no, aquí aparece un tema, luego aparece otro, luego un tercero, luego volvemos al primero, pero ninguno de los temas incide sobre el otro. Son láminas de tiempo, láminas musicales independientes, como estanques que reflejan cielos diferentes, unos más nublados, otros más luminosos. Es exactamente el plan de alguna obra posterior importantísima, como es el Mar de Debussy. Pero, si me apuran ustedes, es también el plan de otra obra igualmente importante, pero mucho más reciente, que es Momente, de Karl-Heinz Stockhausen. Ni Debussy, ni Stockhausen, ni toda la extraordinaria revolución formal que han supuesto las dos grandes vanguardias del siglo XX serían posibles sin el precedente wagneriano, y aunque no sea más que por eso, merece toda nuestra atención. De manera que concédansela a ustedes, olvídense de lo que yo les digo, lleguen a casa y oigan el preludio, que no se arrepentirán. Muchas gracias.